y ojalá que sea un éxito este encuentro y esta reflexión que hoy vamos a mantener, para que finalmente personas como mi amiga Coraje, como su hijo y como tantas personas que están aquejadas de una cierta discapacidad encuentren un camino para su realización personal como el común de los mortales. Este es un compromiso no solamente profesional e intelectual, sino también es un compromiso moral que creo que debemos asumir totalmente. Ojalá, repito, que sea un éxito. Bienvenidos una vez más y repito, una gran satisfacción para el Distrito Digital el poder colaborar en una jornada de reflexión como esta. Desde la Consellería, a través de la Cátedra de Brecha Digital y Diversidad Funcional, también trabajamos para conseguir la reducción de la brecha digital entre las personas con discapacidad. La red de cátedras que estamos generando en nuestra Consellería junto a las universidades valencianas y el Observatorio de Brecha Digital son los ejes que vertebran una innovación inclusiva, una innovación para todas las personas. Hola, buenos días. Agradecer como el resto de mis compañeras el interés mostrado en la contratación de personas con discapacidad. Y bueno, yo voy a explicar un poco lo que es el servicio y lo que hacemos aquí en Ocupación. Voy a compartir un PowerPoint para que se pueda ir siguiendo la webinar y bueno. Los puntos a tratar, en primer lugar, María José ya nos ha hablado sobre el servicio de Ocupación. Yo me centraré en lo que es Ocupación y discapacidad, el servicio especializado en inserción sociolaboral de personas con discapacidad. En segundo lugar, pasaremos a ver qué es la discapacidad, qué tipos de discapacidad existen. Y bueno, cómo incorporar su incorporación a la empresa, el acompañamiento que se debe de realizar y, como no, todos los beneficios por contratar talento. Y ya por último pasaríamos a explicar el procedimiento de registro en nuestro portal. Como ya ha comentado la vicerrectora, la Universidad de Valencia pues es la universidad española de carácter presencial con mayor estudiantado con discapacidad matriculado. Alrededor de unas 1000 personas en los últimos años. La Universidad de Valencia pues lo que ofrece reservas de plazas, exención de tasas, adaptaciones curriculares, materiales accesibles. Por tanto, la Universidad de Valencia apuesta por la inclusión social y laboral de todas las personas y, por supuesto, en ellas incidiendo en las personas con discapacidad. Contamos con un servicio académico, que sería el servicio de discapacidad, y por otro lado, a nivel laboral, nuestro servicio, el servicio de ocupación. Comenzamos con qué es subocupación y discapacidad. Como he comentado, es ese servicio especializado en la inserción sociolaboral de personas con discapacidad. Y bueno, ¿qué ofrecemos a las empresas? En un primer lugar, ofrecemos un servicio gratuito de intermediación laboral, la publicación de ofertas y bueno, y ahora vamos a ir destacando porque la publicación de ofertas hay muchos portales, de manera que se pueden publicar de manera gratuita, pero en nuestro caso lo que ofrecemos y lo que nos diferenciamos sobre todo es que los perfiles de personas con discapacidad son perfiles cualificados. ¿De acuerdo? Es una diferencia importante que nos caracteriza. ¿Qué otros servicios ofrecemos? Pues ofrecemos un análisis del puesto de trabajo. Cuando a nosotros nos llega una oferta de trabajo, los técnicos tenemos que activar esa oferta. Entonces, en mi caso, para llevar a cabo una buena preselección de candidaturas, pues debo de conocer el puesto, qué habilidades son requeridas para ver qué tipos de discapacidades pueden desarrollar ese puesto de trabajo. Nos encontramos a veces pues con casos de personas con discapacidad que sí que tienen la titulación, en su momento estuvieron trabajando, tienen experiencia, pero actualmente debido a su discapacidad, pues por mucho que se quiera, pues el perfil no sería adecuado. Para ello es muy importante
que esté bien explicado. Por ejemplo, ¿se necesita que la persona hable constantemente por teléfono? Pues igual en ese caso una persona que tenga disfemia, lo que es tartamudez, pues no sería un puesto adecuado para él. Si en cambio se puede comunicar normalmente por correo electrónico, pues no habría problemas. Otro caso pues puede ser en lo que es la movilidad. Si la persona necesita estarse moviendo continuamente en el puesto de trabajo, debe realizar desplazamientos a otras localidades, pues igual a una persona con movilidad reducida pues tampoco sería el perfil más adecuado. También ofrecemos esa búsqueda de candidaturas, no solo en nuestro portal de empleo, sino también a través de redes sociales. Y a través de redes sociales es una buena manera para que se vaya compartiendo y vayan conociendo este servicio y nosotros podamos ofrecer los candidatos a las ofertas de trabajo. Una vez hemos publicado la oferta, se ha realizado la búsqueda de candidaturas, ofrecemos una preselección de las mismas. La empresa, cuando publica la oferta, va a poder acceder a todos los currículos. Es decir, nosotros ofrecemos esa posibilidad a las empresas que quieran y hay empresas que deciden que no. Una vez llevamos la preselección de candidaturas, se pueden acceder a todos los currículos. Nosotros ofrecemos esta opción por el conocimiento que tenemos de todas las necesidades y de las preferencias de la persona, porque nosotros llevamos a cabo pues, itinerarios personalizados en los cuales pues, llevamos a cabo todas las entrevistas que sean necesarias. Pues bueno, les formamos pues, desde lo que es su objetivo profesional, el currículum, entrevista de trabajo, competencias. Entonces, bueno, esto se traduce en una preselección de calidad. Y luego, pues, por último, en este servicio de intermediación laboral tenemos lo que es la formación y sensibilización en las empresas en materia de discapacidad, eliminando lo que son las barreras. Aquellas empresas que lo solicitan, pues podemos desplazarnos o hacerlo de manera online, pues darle la información que ellos pues requieran. Lo referente también pues, a información sobre la contratación de personas con discapacidad que veremos también a continuación. Y luego importante también destacar otro de los factores que nos diferencian, que es el acompañamiento y seguimiento en la incorporación al puesto de trabajo. Es decir, nosotros conocemos a la persona antes de su inserción laboral, durante que llevamos el seguimiento y después de la contratación. Ese seguimiento lo realizamos telefónicamente, puede ser a nivel presencial en la empresa y tanto con el usuario como con la empresa en cuestión para ver conocer las dos versiones. ¿Qué entendemos por discapacidad? La discapacidad todavía es muy... Bueno, la sociedad cada vez está más concienciada, pero queda mucho por hacer. Entonces, como concepto, se entiende por discapacidad todas aquellas deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena en la sociedad ni en igualdad de condiciones con el resto de personas. Es importante destacar la parte de interactuar con diversas barreras, es decir, la discapacidad no es una condición de la persona que la presenta, sino el resultado de la interacción de esa persona con el medio donde se desenvuelve. El concepto que debemos de utilizar, por tanto, es persona con discapacidad y no discapacitado o discapacitada. Podemos poner como ejemplo pues una persona que va en silla de ruedas, que tiene una movilidad reducida, pues puede acceder a un primer piso siempre que tenga una rampa. Ahí no tendría no aparecería lo que es, no tendría una discapacidad para acceder a ese primer piso. Pero si en cambio nos encontramos con un edificio en el cual no contamos con esa rampa, es cuando aparece la discapacidad. ¿Qué nos encontramos? Una persona con discapacidad se encuentra con barreras físicas, laborales, sociales y personales. Y bueno,
los tipos de discapacidad, tenemos lo que es la discapacidad física, sensorial, psíquica e intelectual, que ahora vamos a pasar a explicarlas. Por discapacidad física. La discapacidad física es la discapacidad más conocida por todas las personas y bueno, lo que afecta es a la ejecución de movimientos. En esta categoría nos encontramos también con la discapacidad orgánica. La discapacidad orgánica, pues estamos hablando, por ejemplo, de una enfermedad de Crohn. Dentro de la discapacidad física, su mayor dificultad son las barreras arquitectónicas. Entonces, pues debe ser un edificio accesible, un puesto de trabajo que esté libre de obstáculos y siempre adaptando pues, el mobiliario y el material adecuado al tipo de discapacidad física que presente. Y nosotros, pues al servicio de ocupación y discapacidad, sí que hemos tenido bastantes usuarios con sillas de ruedas y bueno, pues me comentaban lo que he dicho anteriormente, que mucho de su discapacidad surge con todos los impedimentos, todas estas barreras que se encuentran, sobre todo, pues bueno, pues a lo mejor al poder acceder a edificios, aunque parezca extraño, muchos edificios que todavía no están acondicionados, al cruzar, al poder acceder a otra acera, que no tenga su rampa, ahí es donde a ellos les surge su discapacidad. En lo referente a la discapacidad sensorial, por un lado tenemos que diferenciar la discapacidad auditiva de la discapacidad visual. Y tanto en una como en la otra, también diferenciar que puede ser una discapacidad auditiva total o parcial, según la pérdida de audición en cada oído. Su mayor dificultad en este caso es la comunicación verbal. Entonces, pues bueno, dependiendo de si el déficit es total o parcial, debemos de tener en cuenta determinados aspectos. Si el déficit es parcial, pues deberemos, en lugar de trabajo de la persona, pues deberíamos de reducir, controlar o aislar los ruidos. También a lo mejor pues una persona que tenga un déficit total, a lo mejor un puesto de trabajo donde haya mayor ruido, pues también podría ser un perfil adecuado. En estos casos la comunicación electrónica pues, facilita la comunicación y debemos tener en cuenta si uso el lenguaje oral y la lectura labiofacial o la lengua de signos. A nuestro servicio, pues bueno, una de las personas que realizó las prácticas formativas en ocupación tenía una discapacidad auditiva parcial y bueno, pues lo que nos comentaba era que lo importante era que estuviéramos cerca de él, que le miráramos a los ojos, que vocalizáramos, que habláramos pausadamente. Y no, en principio con eso para él era suficiente. Sí que es cierto que a la hora pues le era más sencillo comunicarse de manera electrónica. En el caso de la discapacidad visual, también como he comentado antes, tenemos que diferenciar en si es un déficit total o parcial, según la pérdida de visión de cada ojo. Su mayor dificultad en este caso es la orientación y movilidad en el entorno. En la discapacidad visual, la comunicación verbal es un factor muy importante porque les permite conocer lo que es el entorno. El espacio de trabajo pues, es importante que tenga marcas táctiles, en suelo, en paredes, para que la persona pues, pueda orientarse. Si nosotros, pues, por ejemplo, en este caso con un PowerPoint, si utilizamos un recurso visual, pues siempre pues, debemos de estar de acompañarnos con una descripción verbal, la comunicación electrónica, los materiales, todos deben ser accesibles. Hoy en día, pues bueno, los ordenadores, una persona con discapacidad sensorial, sus ordenadores los tienen adaptados, pero cuando nosotros pues enviamos un documento, igual aparece una imagen, nosotros pues debemos de explicar qué se ve en esa imagen para que el ordenador pues se lo pueda transmitir. En este caso, en el caso de la discapacidad visual, también he tenido bastantes casos, la mayoría con un déficit parcial, pero sí que 2 de los casos con déficit total.
En los casos de un déficit total, tenían un espíritu de superación, que eso se ve en la mayoría de las personas con discapacidad, pero en este caso, personas que no ven absolutamente nada, y uno de los usuarios pues era fisioterapeuta y estuvo trabajando para el Valencia Club de Fútbol, y luego la última chica que pasó, que también tenía una discapacidad, un déficit total de visión, pues acababa magisterio y bueno, pues estaba realizando las prácticas y bueno, pues para continuar y que su discapacidad no le sea un impedimento para realizar aquello que realmente para lo que ha estudiado. La discapacidad psíquica. La discapacidad psíquica es una de las discapacidades pues, más desconocidas, y que a lo mejor pues, bueno, el desconocimiento crea miedo a nivel general en todo lo referente a la discapacidad, y dentro de la discapacidad, la psíquica, pues es de las que mayor desconocimiento se tiene. Entonces, lo que sucede cuando se tiene una discapacidad psíquica es que se producen alteraciones en los procesos cognitivos y afectivos del desarrollo, que se consideran infrecuentes en el resto de la sociedad. ¿De acuerdo? La discapacidad psíquica, muchas veces cuando pensamos en ella, pensamos en esquizofrenia, en películas que nos han mostrado la discapacidad física, que nos provoca pues, un poco de miedo hacia eso, hacia lo desconocido, como comentaba. Pero dentro de la discapacidad física encontramos una depresión, que todo el mundo conocemos a alguien, o si no lo hemos sufrido en persona, estaría dentro la ansiedad. Entonces, hay que informar y quitar pues, todos esos miedos que hay en torno a lo que es la discapacidad psíquica. Igual que en el resto de discapacidades, cada persona sufre unos síntomas diferentes, son particulares e individualizados, pero en este caso la discapacidad psíquica tiene mayor peso, mayor importancia. No es lo mismo nosotros habremos visto personas que tienen una depresión y personas que llevan pues, una vida pues bueno, normalizada. En cambio hay otras personas con una depresión que, bueno, pues que no salen de casa, que a lo mejor tienen incluso el mismo grado de discapacidad. Lo único es que cada persona pues, ha tenido pues, una formación, tiene unas ayudas, un entorno, y lo vive de una manera diferente. En estos casos, pues bueno, debemos de tener en cuenta que no está afectada su capacidad intelectual, que pueden precisar pues, un apoyo para situaciones de la vida diaria, y igual que en el resto, pero en esta pues, con mayor se ha de incidir más el hecho de evitar la sobreprotección y sobre todo el encasillamiento de la enfermedad. Bueno, con discapacidad psíquica han pasado bastantes personas por el servicio, y es lo que comentaba, mismo tipo de discapacidad, mismo porcentaje, y una persona está totalmente integrada en la sociedad y otra persona pues necesita de mucho apoyo, seguimiento, y su inserción laboral pues es más complicada. De todas formas, tienen un interés pues ante superación y de encontrar ese trabajo, porque les ayude también pues a superar su discapacidad. Por último, comentar la discapacidad intelectual, pero sí que es cierto que personas por el servicio que hayan pasado con discapacidad intelectual han sido pocas. Sí que hay personas que han pasado pues, a lo mejor teniendo una discapacidad física y un pequeño porcentaje de discapacidad intelectual. ¿Vale? Entonces, bueno, la discapacidad intelectual son limitaciones en las habilidades para funcionar pues, en la vida diaria. Para las personas con discapacidad pues, les cuesta más aprender, comprender y comunicarse. Debemos de simplificar el entorno de trabajo, adaptar las instrucciones en función de su capacidad. El ritmo de la tarea pues, también depende de la capacidad de la persona, pues como para todos debe de ser un incremento progresivo de menos a más, y luego pues entre otras pues, podría ser proporcionar listas de comprobación para que realmente se vea si se está ejecutando correctamente la tarea. Sí que es cierto que hay gente con discapacidad intelectual que ha acabado sus carreras, pero
esos casos, pero por el servicio en concreto ha pasado como tal como un grado de discapacidad intelectual, un 33%. Ahora pues vamos a pasar a lo que es la incorporación en la empresa de las personas con discapacidad, que creo que es uno de los puntos pues, importantes en esta unidad. La Ley General de Personas con Discapacidad establece que las empresas públicas o privadas deben de emplear un número de 50 personas o más. La Ley General de la Discapacidad, para aquellas empresas que son de 50 más trabajadores, al menos un 2% deben de ser personas con discapacidad. Las empresas que no cumplan con esta cuota de reserva que marca la Ley General de la Discapacidad se pueden acoger a lo que son las medidas alternativas, ¿vale? Siempre que acrediten pues, esa condición de imposibilidad de cumplir con la ley. ¿Qué medidas alternativas se puede encontrar una empresa? Pues bueno, puede contratar los servicios a través de un centro especial de empleo. Puede realizar determinados servicios pues, a través de una persona autónoma con discapacidad, o realizar donaciones para la inserción sociolaboral de personas con discapacidad, ¿de acuerdo? Pero bueno, en este caso lo que nos concierne es explicar pues, lo que es la incorporación de la persona con discapacidad a la empresa ordinaria, ¿vale? Para cumplir con esa Ley General de la Discapacidad. Entonces, ¿qué entendemos por inclusión laboral de una persona con discapacidad? Pues bueno, la inclusión laboral debe de ser igual que para cualquier otra persona, ¿vale? Que para cualquier persona que no tenga discapacidad. Pues brindar un empleo en el mercado regular de trabajo con las mismas condiciones, tareas, horarios, sueldos que cualquier otra persona. Debemos de tener en cuenta que para una correcta incorporación los conceptos de accesibilidad universal, diseño universal y ajustes razonables. Para ello, necesitamos pues, que la empresa realice ese análisis del puesto de trabajo que he comentado anteriormente. Es necesario para publicar esa oferta de trabajo y que desde el Servicio de Ocupación y Discapacidad, en caso de requerir algún tipo más de información, pues nos ponemos en contacto y para indagar un poco más en las características del puesto que se ofrece. Después la selección de candidaturas, que nosotros desde aquí también pues, realizamos esa preselección, teniendo en cuenta el conocimiento que tenemos de cada uno de los aspirantes. Y una vez ya pues, se realiza la incorporación en la empresa, pues se le debe ofrecer un manual de bienvenida en la cual pues, bueno, se le dé información relevante de la empresa, del puesto de trabajo, una formación inicial. Y antes de que el trabajador se incorpore, el trabajador con discapacidad se incorpora a la empresa, es muy importante la formación y sensibilización en materia de discapacidad. Como os he comentado anteriormente, nosotros nos podemos desplazar o podemos formar en lo que es la discapacidad general, como estamos realizando ahora, pero también una vez ya sabemos el candidato qué tipo de discapacidad tiene, pues se puede ya concretar en ese tipo de discapacidad. Para llevar a cabo esta formación e información a los compañeros de trabajo es importante que la persona todavía que la persona no esté presente, para que el resto de compañeros pues igual no se sientan violentos o incómodos en realizar alguna pregunta que piensen que no le puede agradar a la persona con discapacidad. Y por último, pues la empresa debe planificar con la persona un periodo de adaptación y aclimatación. Porque bueno, pues se debe el análisis del puesto de trabajo, pues nosotros hemos realizado un análisis previo, pero una vez la persona se ha incorporado en la empresa, pues realmente ve si a lo mejor hay algún aspecto que aunque parezca pequeño, es importante y que también debemos de adaptarlo. Y teniendo en cuenta, como cualquier otra persona que no tenga discapacidad, que cada persona necesita un tipo de adaptación diferente. Esto es muy importante para la empresa, para que, pues bueno, luego para que lo personal esté estructurado y no dejar parte de lo que es la improvisación. Sí. Luego, si queréis que comentemos ahora los beneficios que son en distintas. Me gustaría comentar una cosa a lo que estaba diciendo Raquel,
Y es que si algo nos caracteriza es que todos estos procesos, puedes echar todos estos procesos, si os dais cuenta, están orientados en dos direcciones. Por una parte, el usuario de la Universidad de Valencia, el estudiante o el egresado, pero por otra parte está la empresa. Porque si nosotros hacemos un proceso de formación de cara a estos usuarios, lo que sí que también hacemos es un proceso de selección que facilite al máximo la adaptación al puesto de trabajo. Para hacer este proceso de selección, hemos tenido que hacer un análisis de puesto de trabajo, con lo cual nos hemos tenido que poner en contacto con la empresa. Y a partir de ahí es cuando nosotros podemos seleccionar las candidaturas más idóneas. De hecho, tenemos un índice de acierto realmente elevado. ¿Qué pasa con el manual de bienvenida? Por una parte, nosotros preparamos a los usuarios para que se presenten a las empresas, pero las empresas muchas veces, por lo menos por nuestra experiencia, también tienen un gap ahí en saber cómo afrontar o qué necesitan distintas discapacidades, personas con discapacidad, para adaptarse al puesto de trabajo. Con lo cual estamos haciendo del mismo modo una doble intervención, tanto en el usuario como en la empresa. La formación y la sensibilización, tanto para la empresa en general, dirección, como para los grupos de trabajo. A veces el desconocimiento, a veces no, en todos los aspectos, no solo en el de la discapacidad, el desconocimiento nos produce una cierta, por lo menos, ambigüedad, ¿vale? Cuanto más reduzcamos esta ambigüedad, vamos a facilitar tanto la adaptación de la persona con discapacidad que entre en la organización como que el grupo se adapte a esa persona. Y trabajamos en esos dos sentidos. Por eso, en la planificación, la elaboración de una guía, la elaboración de unos pasos a seguir que creemos que facilitan el acceso y la permanencia, el desarrollo de carrera y el tener beneficios para la organización también, si estamos, por eso digo, un antes, un durante el proceso, pero incluso después si cambian las circunstancias. Simplemente quería hacer ese apunte a lo que estaba comentando, Raquel. Gracias, Raquel. Vale. El acompañamiento en el puesto de trabajo se debe realizar durante toda la vida activa de la persona, no solamente durante los 3-6 primeros meses, porque bueno, tenemos que tener en cuenta si la persona va ascendiendo en su categoría profesional, pues se encuentra ante nuevas tareas, funciones en las cuales tenemos de identificar las necesidades de adaptación que se requieren. Es decir, en la incorporación es muy importante, pero este debe de seguir a lo largo de toda su carrera profesional. Como he comentado anteriormente, este acompañamiento desde Ocupación Discapacidad también lo llevamos a cabo y bueno, siempre en contacto pues tanto con el usuario como con la empresa. Pasamos a lo que son los beneficios de contratar personas con discapacidad. En lo que se refiere a una política de recursos humanos inclusiva, en la cual la empresa pues debe de centrarse en contratar a las mejores personas sin tener en cuenta pues, otros aspectos como soledad, género, discapacidad, porque nos encontramos con empresas que realmente pues aunque no pueden señalar que quieren una persona de menos de 45 años, sí que directamente te lo comentan. Entonces, o con la discapacidad, te comentan qué tipo de discapacidad estarían dispuestos y qué otros tipos de discapacidad igual no. No nos debemos de basar en esto, sino basarnos realmente en darle oportunidad a la persona de llegar a la entrevista, que yo siempre lo que le comento a los usuarios, y demostrar todas las que son sus capacidades y sus competencias para poder ser la persona seleccionada para ese puesto de trabajo. Antes de nosotros ya pensar, ostras, es que me pone aquí que tiene un tipo de discapacidad sensorial, o uy, a ver si tiene una discapacidad física, a ver si va a llevar silla de ruedas y qué me va a pasar. Pues para todo esto
es importante que nosotros pues conozcamos a la persona y después cualquier aspecto que queramos tener en cuenta que necesitemos esa formación pues, en adaptaciones del puesto de trabajo, como veremos a continuación, todo está subvencionado. Por otro lado, otros beneficios, pues fortalece la cultura empresarial, la diversidad enriquece y el desconocimiento da miedo. Cuando se incorpora una persona con discapacidad a la empresa, pues generalmente los compañeros pues es una relación muy grata porque aprenden mucho, son personas con un espíritu de superación y que tienen pues eso, la capacidad de explicar cómo es su día a día y a lo que quieren aspirar, y también con todos los impedimentos, las barreras que se han encontrado y qué mecanismos se pueden llevar a cabo por mi experiencia para eliminar estas barreras. Por otro lado, pues todo lo que se refiere a la responsabilidad sociocorporativa, pues la empresa va a reforzar su imagen, su reconocimiento social, pues viendo que es una empresa pues integradora. Mejora el clima laboral, un poco relacionado con lo que comentaba anteriormente, la aceptación de la diversidad y la no discriminación. Aquí cuando vienen al servicio personas con discapacidad, pues en muchas ocasiones, pues a lo mejor compañeras que no están pues tan introducidas en lo que es el tema, ostras, pues no me esperaba yo este currículum con esta persona que tiene este tipo de discapacidad. Entonces, el hecho de que se incorpore a nuestra organización una persona con discapacidad, pues da una formación y las personas de la organización pues llevan a cabo esa aceptación de la diversidad, eliminando pues muchos estereotipos pues, por ejemplo, a lo mejor, pues como comentaba anteriormente, de las personas, una persona con tartamudez, que decía, pues las personas con tartamudez de diferentes tipos, y hoy en día pues la tartamudez, si se coge desde que la persona es pequeña, pues muchas veces pasa incluso desapercibida. Es un poco pues ir quitando esos estereotipos de, en este caso, una persona con tartamudez que casi no se le entiende, que a la tartamudez que hoy en día, como una persona con tartamudez se desenvuelve perfectamente en la sociedad. Y bueno, es importante el punto que puede aportar una persona con discapacidad, porque en muchas ocasiones presentan unas destrezas superiores para algunos tipos de tareas. Aquí pues estamos hablando, por ejemplo, de las personas con trastorno del espectro autista. Estas personas pues tienen unas habilidades especiales, aptitudes a nivel tecnológico, excelente capacidad de concentración, perseverancia en tareas repetitivas. Y aquí, igual que en todo lo que he estado diciendo a lo largo de la presentación, personas con trastorno del espectro autista tenemos con diferentes grados de discapacidad y bueno, personas con un mismo grado, que su desarrollo en la sociedad ha sido totalmente distinto. Y nos encontramos pues, bueno, con personas que les puede costar un poco más esa inserción sociolaboral, y después nos encontramos con personas que tienen una vida totalmente normalizada, porque sí que es cierto que a lo mejor han contado con un mayor apoyo desde que se es pequeño, porque eso sí que siempre es importante que la discapacidad se afronte desde los inicios, siempre que obviamente la discapacidad aparezca desde el nacimiento. Aquí sí que me gustaría destacar que en la Universidad de Valencia nos constan hay 28 personas con síndrome de Asperger y 3 personas con autismo, ¿de acuerdo? Porque sí que sé que las empresas tecnológicas pues, están interesadas en estas personas con trastornos del espectro autista, ¿de acuerdo? Por el servicio han pasado 3 o 4 personas y lo que he comentado antes, pues uno o dos de ellas pues, necesitan un mayor apoyo y las otras 2 personas, si no te lo dicen, pues no se sale. Bueno, todo esto sí tiene relación con el otro punto que hemos visto de mejorar ese clima laboral o de la aceptación en todo lo que es la diversidad, puesto que también cuando hablamos de
de trastornos del espectro autista, las imágenes o el conocimiento que tenemos, pues generalmente es una persona con autismo que no se ha podido desarrollar en la sociedad, acceder a un trabajo. Tanto si entra en la empresa una persona, por ejemplo, con síndrome de Asperger y se ve que todas esas habilidades que tiene, pues se le está formando y se están quitando muchos estereotipos a todos los compañeros de la empresa. Por último, ¿qué otras ventajas tenemos? Pues tenemos ventajas fiscales, bonificaciones en la cuota de la seguridad social, subvenciones para la adaptación de puestos de trabajo, deducciones en el impuesto de sociedades. Todo esto lo menciono así de manera resumida o global, pero en cualquier caso, todas aquellas empresas que lo soliciten, yo se lo puedo todo enviar. Para estas ventajas fiscales, ¿qué se tiene en cuenta? Pues el tipo de contrato, si es un contrato indefinido, tendrá mayores ventajas fiscales que si es una temporal. Lo mismo sucede con la jornada laboral, mayores ventajas fiscales si la jornada laboral es a tiempo completo. Según el grado de discapacidad, no es lo mismo una persona con un 33 que una persona con mayor del 65% que recibirá también mayores ventajas. El tipo de discapacidad, como hemos comentado anteriormente, si la inserción es de una persona con discapacidad psíquica, pues también tendrá mayores beneficios. Hablamos también de la edad, mayor beneficio cuando las personas contratadas con discapacidad sean mayores de 45 años, y también dependerá de si es hombre o mujer. Se recibirán mayores beneficios en el caso de que la contratación sea una mujer. Es decir, una mujer mayor de 45 años con un tipo de discapacidad psíquica o una discapacidad mayor al 65%, con una jornada laboral, una jornada completa y un tipo de contrato indefinido, pues sería donde la empresa pues, tendría mayores beneficios, mayores ventajas fiscales. Aquí sí que es importante señalar que el grado de discapacidad siempre debe de ser de 33 o superior. Eso no quiere decir una persona que tenga un 32% de discapacidad, pues es una persona con discapacidad. Pero solo para cumplir con la cuota que marca la Ley General de la Discapacidad, para tener acceso a todas estas ventajas, el mínimo requerido es un 33%. Después de ver estos testimonios, tanto por parte de la persona con discapacidad como por parte de la empresa, yo simplemente pues quiero acabar con la misma frase que con el título que tiene este webinar: contrata talento, contrata a profesionales con discapacidad. La empresa es una parte fundamental para esa inserción plena, esa inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, y es dar la oportunidad de conocerlas y ver el espíritu de superación que tienen, tanto para aquellas personas que han nacido con una discapacidad como aquellas personas que la han adquirido a lo largo de su vida. Por el servicio pasa la gente tiene muchas ganas de trabajar y lo único que necesitan es que se les dé esa oportunidad. Entonces, agradezco de verdad el interés mostrado y espero que desde aquí, desde Ocupación Discapacidad, pues os pueda ayudar en todo lo que vosotros me pidáis. Para poder acceder a estos servicios, pues Distrito Digital ya se ha registrado en nuestro portal de empleo, y ahora pues aquellas empresas que estuvieran interesadas en este servicio deben de registrar su empresa, y una vez registrada la empresa ya pueden publicar ofertas y acceder a todos los currículos. En el caso de que la oferta vaya dirigida a personas con discapacidad, es importante que se destaque, aunque sea en el título, pues ponga entre paréntesis discapacidad. Y bueno, por último ya, pues dar mis datos de contacto, ¿vale? Tendríamos el correo sería vocupación@v.es y el teléfono 996 162 5901. Aquí, pues, cuando habléis con mis compañeras, pues simplemente comentarle que estéis interesados en contratar personas con discapacidad y ya pues os pasarían
pues pasaría conmigo. Ya bueno, sí, ahora vamos a dejar. Ahora ya pues bueno, doy paso a Marisa. Bueno, pues hemos intentado dar una visión general de todo lo que hacemos, en general de nueva ocupación, os podemos ayudar en lo que estiméis oportuno, en concreto en discapacidad habéis visto a Raquel, como decía al principio, tiene una experiencia dilatada y seguro que puede ayudar, pero también si tenéis cualquier oferta y queréis publicar en nuestro portal de empleo, estaremos encantados. Creo que no se han oído demasiado bien los vídeos, podemos luego enviar los enlaces a los vídeos por si tenéis curiosidad y queréis ver cómo hablan nuestros usuarios, que al final lo que hemos intentado pues, es un poco poner de manifiesto lo que decíamos al principio. El centro para nosotros son los usuarios y queríamos que vieseis cómo hablaban de nosotros tanto las empresas como los usuarios. Agradecer la invitación a Distrito Digital. Muchísimas gracias por habernos invitado a participar. Nos encanta poder trabajar y para ello necesitamos también pues de estos eventos que nos permiten trasladaros todo aquello que estamos haciendo. Nos hubiese encantado ir a ver Distrito Digital. Sí, bueno, queda pendiente. Queda pendiente. Visitar las empresas y contar lo que hacemos in situ y decirlo. Ahora estamos en una época un poco complicada, pero estaremos encantados en ir, en saludaros, en conocer lo que hay ahí en Distrito Digital y muchísimas gracias de verdad por habernos invitado. Sí, muchísimas gracias. Yo solo quedamos a vuestra disposición para todo lo que podamos echar una mano, queramos colaborar, necesitéis, porque yo creo que desde el punto de vista de empresas de alta tecnología, como tenéis ahí, innovación y demás, puede ser un nicho súper interesante para poder insertar a personas con discapacidad. Y aquí nos tenéis para apoyaros, para ayudaros en lo que buenamente podamos. Y conforme lo estamos haciendo, los resultados son valiosos, aunque fueran menos, pero gracias a Dios, además de valiosos, pues son numerosos. Así que os ponemos a vuestra disposición todo nuestro know-how y utilizarlo. Nada más. Gracias. Un placer. Gracias. La verdad es que ha sido un placer contar con vuestra ayuda. Es fantástico la labor que se hace desde V Ocupació, desde la Universitat de Valencia, desde la Fundación Universidad de Valencia. Gracias por todo lo que nos habéis explicado hoy. Como bien ha dicho Antonio Rodés en la presentación, es un compromiso profesional y personal por parte de la Consellería de Innovación de Distrito Digital y de todas nuestras empresas, dar un lugar a estas personas con discapacidad que son tan importantes para nuestras empresas. Es algo mutuo y que se pueden beneficiar ambas partes y ya os digo, el compromiso es absolutamente claro y vamos a seguir trabajando y más con vuestra ayuda, con la ayuda de V Ocupació, que vamos a llevarlo adelante. Me queda solamente decir el email de Distrito Digital, contacto@distritodigitalcv.es, por si hay alguna duda que se haya quedado pendiente. Vamos a editar el vídeo y vamos a juntar estas URLs de los vídeos que no se han podido visualizar porque nos parece muy interesante y así le podremos dar difusión y uso a este material que nos gustaría hacer llegar, que ya han estado presentes online nuestras empresas, pero que nos gustaría hacer llegar a cada vez que una empresa se adhiera a Distrito Digital, que pueda verlo, pueda saber que puede contar con el servicio de V Ocupació, de V Empleo, para ayudar a esta contratación de las personas con discapacidad. Y me quedo con una frase que ha repetido varias veces Raquel, que son las ganas de superación y de desarrollarse profesionalmente de estas personas con discapacidad, que en realidad tienen altas capacidades en todos los casos. Muchas gracias. Gracias. Yo creo que ya es... Gracias.